El tema es tener un desafío cierto que realizar, porque si no también es muy difícil tener practicar algo si no tengo algo que hacer, entonces ahí se pierde un poco el ejercicio, ¿no? Si no tenés algo que hacer, que estés obligado a hacerlo, la verdad que ponerte a dibujar en AutoCAD por las todas es un poco difícil. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Te vimos llegar ahí Bueno, apurado. no, aparte me quería poner cómodo. Está bien, tranquilo, tranquilo. Eh, y me está conectando y me está conectando al otro. Al otro, Sí, al bueno, otro. Viste que hay dos y no había nadie. Dije, debe ser este. separé No, porque el WhatsApp. el WhatsApp. Claro, Separé porque en realidad son dos cursos. Ustedes a fin de año van sí, a recibir dos diplomas. ¿Sí? sí. Sí, Fabio en por esta WhatsApp. parte no nos va a acompañar, tiene la posibilidad de hacerlo el año que viene o cuando decida hacerlo. Pero bueno, son dos cursos, así que el primero ya están aprobados, lo han pasado muy bien. Y un poco hablábamos de esto de continuar y de seguir practicando. Y con esa intención, ¿sí? Yo voy a subir ahora, después de que terminemos la clase, ese ejercicio que había quedado un poco colgado, que al final decidí no ponerlo en la primera parte para que ustedes eh, puedan practicar mientras vamos viendo algunas otras cosas. Es este ejercicio, ¿sí? Que nada, que es como un integrador donde van a tener que hacer estas figuras con estas medidas como lo vienen haciendo, ¿sí? No tienen mayor complejidad que lo que ya han venido haciendo, ¿sí? Así que con esto lo voy a subir después en un rato para que ustedes tengan algo que seguir haciéndolo. No es que tiene otro objetivo, es solamente pedagógico, es para que nosotros mientras hablemos de algunas cosas que por ahí son teóricas, que por ahí no llega rápido el ejercicio, ustedes sí tengan algo que hacer y que no olviden, sobre todo que no olviden los comandos, porque en esta segunda parte lo que vamos a seguir viendo o a ver es, ¿se acuerdan ese archivo que habíamos hablado que era como un template que le habíamos llamado Metro, ACAD Metro? Sí, Bueno, en base a eso, Sí, en base a el ejercicio de las capas, vamos a actualizar ese template, esa plantilla, para que en esa plantilla ya les quede la línea de un metro, les va a quedar la cota por defecto porque ya la van a tener, y las capas que el ejercicio de capas para que ustedes ya tengan por lo menos algunas de las capas que pueden llegar a utilizar. Eso les va a servir, acuérdense, para abrir el AutoCAD y que no esté en un zoom gigante cuando dibujo en una línea de un metro no la encuentren. O sea, abren y ya tienen ahí todas las líneas en cada capa de un metro. Eso ya les va a dar cierta escala con respecto a la pantalla. Ya van a tener capas creadas, con lo cual van a poder eh, empezar a dibujar lo que tengan que dibujar. eh, y no van a tener el problema del zoom, de andar buscando cosas. Y la cota prediseñada, digamos, después vamos a ver cómo se hacen las cotas, como para que puedan ir medir, para que todo sea más fácil. Esto en realidad de armar el template, ir ajustándolo, ustedes lo van a poder seguir haciendo, supónganse. Patricia, que vas a dibujar conductos. Vos en esa plantilla podrías llegar a guardar todos los bloques de conductos o una cantidad de bloques de conductos que utilices habitualmente. Entonces ya no los tenés que ir a buscar, ya no los tenés que hacer de vuelta. Abrís tu plantilla y como te dedicas a dibujar esos planos, ya los tenés guardados. Entonces, tu plantilla de arranque sí es que la seleccionás porque podés seleccionar la que trae el AutoCAD por defecto o podés llegar a seleccionar otra que te armes o lo que sea.
lo que facilita es no perder tiempo en cosas que hacemos habitualmente. Entonces Pero no trabajás directamente sobre algo que te envían, generalmente. a veces sí, a veces no, todo depende. El tema también es que cada uno trabaja en un entorno diferente. Hay gente, como bien vos decís, muchas veces te mandan el plano, pero muchas Claro. veces vos también podés meter ese plano adentro de tu Ah, dibujo, ¿sí? claro, claro. Y tener ese plano como una referencia, como un bloque que vos insertás en tu Ah, dibujo. Eh, buenísimo. Es pero, un lío cuando te mandan, perdona, me gustaba cuando mandan un plano que está, que no está bien hecho, así prolijito como nos enseñaste vos, ¿no? O sea, a que ver, tiene las líneas sucias, el, sobrepuestas, 10 millones de layers. el trabajar a ver, es como convivir con la gente. Es exactamente lo mismo. Es como, viste, cuando vas a un laburo y tenés que convivir con la gente, es igual. Está el que es prolijo, el que es prolijo, el que es un atorrante, el que es mal hablado, el que es educado por demás. O sea, todos los perfiles de la gente finalmente se vuelcan en lo que hacen. Y el AutoCAD no es la excepción. Claro, entonces claro, recibís unos planos y vos decís, ¿por qué dibuja este muchacho? O sea, con los dientes, no agarra el mouse. Eh, por eso les decía, se puede, es muy preciso el programa, pero también la prolijidad depende del que lo usa, como todo, ¿no? O sea, vieron que yo siempre doy más o menos los mismos ejemplos, pero cuando uno está en la cocina y ve a alguien cocinar, ¿qué es eso? Uno tiene el cuchillo que corta, ¿no? Y sabe que ese cuchillo corta y es el que usa para cortar lo más duro, o la carne, o el pan, porque el pan no se corta con cualquier cuchillo. ¿No? Uno ya tiene sus herramientas. Y a veces cocina con otra gente. Y vos ves que agarra cualquier cuchillo y el corte desgarra toda la carne. Y vos decís, ay, Dios mío. Y uno por ahí está acostumbrado a cortar el filet bien prolijo, ¿no? Y es otra cosa. Finalmente el otro lo corta como lo puede, medio haciendo pelota la carne, y cuando lo cocinás es lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, pero no es lo mismo. El AutoCAD es exactamente igual. Depende del que lo usa, se puede ser muy prolijo y muy desprolijo. Esto de los templates de las plantillas es un poco por eso, para ahorrar trabajo, para ser prolijo, porque vieron mi dibujo que yo siempre les muestro en los ejercicios, que tengo 10.000 cosas que van quedando de las clases. Yo no las borro porque algunas me sirven, pero sin embargo, yo no puedo mandar ese archivo a ningún lado porque es una desprolijidad total, debe pesar muchísimo porque tiene un montón de información que se va acumulando, que no tiene sentido. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando nosotros compartimos información. Que me mandan un plano. Yo no sé si lo hicieron de cero. Por ahí es muy probable que lo hayan agarrado de otro plano. Y a su vez ese plano, el inicio de ese plano haya sido muchísimo tiempo antes, si es que siempre se trabaja sobre lo mismo. Por ahí a Fabián le pasa, por ahí el inicio del plano fue hace años. Después se sigue trabajando, porque en definitiva seguís trabajando en la misma zona, o en el mismo edificio, o en la misma manzana, y es siempre lo mismo. Y muchas manos van dibujando, van acotando, van modificando. Creo que la otra vez nos contaba Fabián, claro, él agarra las capas y hay 5.000 capas. ¿Qué sabes que puedes borrar? ¿Qué no puedes borrar? ¿Con qué criterio hizo uno la capa y con qué criterio hizo el otro la capa? Porque todas estas cosas, al no haber, el programa es tan democrático que nos permite a nosotros nombrar las cosas como queremos. Por ejemplo, si yo hago un bloque, no hay nada estricto en el programa que a mí me diga qué nombre ponerle. Entonces yo le puedo poner, supónganse que estoy probando y tengo que hacer prueba y error. Entonces hago el bloque mesa. Ah, no, pero la quiero un poquito más grande. Bueno, mesa 1, mesa 2, mesa 3A, mesa 3 OK, mesa 2 del 8 del 2022, mesa con silla, mesa OK. Y claro, y después, eh, está bien, más o menos sé que estoy hablando de un bloque de una mesa, pero no sé
cuál es, si está bien, si está mal, si es el último. Y esto es, créanme, es muy, muy común, incluso profesionalmente cuando uno trabaja con gente que se supone que está todo el día con el programa, es muy, muy común esto. Y es común por esta libertad de que cada uno hace lo que quiere con el programa, nombra las cosas como quiere. Lo mismo pasa con las capas. Nosotros podemos, y es aconsejable, tener un criterio para nombrar las cosas, ¿sí? Vieron que yo les decía cuando veíamos las cosas, es muy importante que la capa refiera a lo que estoy dibujando, para saberlo automáticamente por color o por nombre, que en esa capa tengo que dibujar el mobiliario, y no dibujar otra cosa, y no dibujar el piso. Por estas cuestiones que voy a aprender y apagar las cosas, o simplemente por orden, aunque nunca utilice esto de apagar y prender, por un orden si yo lo tengo que compartir, o por un orden visual para que cada cosa tenga su color y yo los pueda distinguir por colores. Entonces, eso es importante. Claro, pero no todo el mundo lo respeta, no todo el mundo entiende el orden de la misma manera. Eh, Hay muchos lugares donde, por ejemplo, como utilizan o le dan prioridad al tema de los colores de las capas, lo que hacen es nombrar a la capa o por su color o con un número. Entonces la capa 1 para ellos siempre es rojo, la capa 2 para ellos siempre es amarillo. Y cuando a vos te llega ese plano, vos que sabés cuál es ese código, de dónde sale ese código. Y muchas veces tienen lógica, muchas veces no tienen lógica. Así que bueno, nada, eso sucede. Cuando compartimos información, salvo que nos pongamos de acuerdo, es muy difícil calcular. Sí, Hablando de eso que hablabas, ese problema, por ejemplo, no lo tenemos porque los planos, las codificaciones, como decís vos, de los colores, los cables, las fibras y todo lo que nosotros manejamos, están estandarizados, ¿no? Depende del cable que uses o lo que tengas que hacer, así. Entonces, cuando vos se lo pasas al contratista, siempre lo va a entender. O sea, si no vos se lo pasás con un código de colores erróneo, el tipo te hace un desastre en la calle. Entonces, ese problema no lo tenemos, pero si vos le das este plano a otra persona que no entiende esto, sí, dice, ¿qué es esto? No va a entender. Pero no hemos tenido ese tipo de problemas, pero suele pasar igual lo que vos decís cuando vos presentás algo, la desprolijidad, o lo pones de un nombre del otro y se lo hace al otro y el otro no te lo entiende por ahí. No sé en otras cosas, ¿no? Pero debe suele pasar, como decía Gustavo, cuando decía el tema de la carpintería y todo ese tipo de cosas. Sí, sobre todo cuando trabajan diferentes ingenierías sobre un mismo plano. Pasa mucho en las ingenierías y en arquitectura porque vos tenés el instalador eléctrico, el sanitario, el termomecánico, claro. En fin, un montón de gente que está usando siempre el mismo archivo como base y le va incluyendo sus capas, color, sus capas, sus colores, sus bloques. Que ahí no tiene, ahí sí se pueden presentar esos líos, todos esos líos que decís vos, porque no tienen por ahí una codificación de colores como se generan en ciertas especialidades. Pero es importante todo eso, sí, la presentación es importante. Sí, bueno, yo no lo he tenido por lo menos. También es importante porque a la hora después de imprimir tengo que saber qué va a quedar y qué no va a quedar. Tocaste un tema en el cual yo cuando terminó el curso justo me junté con unos flacos que están así, le digo, che, ¿vos en qué escala están haciendo todo esto, los planos acá? Me dice, acá vos me decís por el tema, porque yo le decía, che, pero vos no está, fíjate, acá está en 4, en pulgadas, ¿viste? Ah, sí, no, nosotros lo masamos en esto, no le dan bola, porque no imprimen, le digo, porque no tienen que... Porque no los imprimen más, es solamente para mostrarle al otro, al contratista, dárselo y lo dibujan desde la misma máquina, ¿viste? Trabajan con las mismas máquinas, los celulares, trabajan así todos. Ya es como que el papel está de lado. Son muy pocos lo que se hace con papel hoy en día. Ya antes, en una época, se imprimía mucho. Por ahí los arquitectos más, ¿viste? Yo la verdad ahí no sé. No, el tema también es que hay, a ver,
Cuando el programa llega a la Argentina, llega primero que, por ejemplo, las impresoras capaces de imprimirlo y viene sin manuales traducidos. Entonces nos acostumbramos a trabajar intuitivamente, conociendo con prueba y error cómo funcionaba y un montón de cuestiones, ¿no? Y esto de las unidades y de las pulgadas es un error que se viene arrastrando durante muchos años, o sea, desde el inicio desde que llegó el programa, y que no mucha gente sabe eh, adaptarlo. ¿Por qué? Porque como el programa viene por defecto en milímetros o en pulgadas, la manera de darle escala a los planos en las presentaciones no te va a tirar un error. O sea, te vas a dar cuenta si está bien o está mal la escala, y una vez que vos sepas qué factor de escala aplicar, ya está, lo haces automáticamente. En cambio, sabiendo la unidad en la que estás trabajando, eso ya lo haces con mucha más precisión y no te da lo mismo. Pero antes era como que el error se había subsanado haciendo prueba y error, y cuando encontrabas la forma de hacerlo, ya estaba. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, para darle escala a una ventana viewport en la parte de la presentación, uno le aplica un zoom. ¿Vieron cuando yo partí el papel, hice la ventana en el aula, que me alejé o me acerqué? Bueno, eso es lo que se hace en el programa, diciéndole qué factor de escala quiero darle a la ventana. Y es una fórmula que se escribe, por ejemplo, o se escribía en su momento, ahora ya no, zoom 1000/100 XP, ¿sí? Y eso le daba un zoom determinado. 1000 eran las unidades y 100 era la escala, era 1 en 100. Si vos veías que eso no te daba bien, hacías, por ejemplo, zoom 1000/1 en 10 y te daba el 1 en 100 porque estaba en otra medida, pero como gráficamente veías que quedaba bien, vos ya sabías que eso estaba bien. O sea que equivalía al mismo zoom, aunque fuese otra unidad. Entonces se subsanaba de esa manera y nadie le daba mayor importancia, digamos. Pero bueno, ahora que sabemos un poco más, que podemos poner el AutoCAD en la medida que nosotros queremos, eso ya no sucede. Sí pasa cuando, por ejemplo, traemos un bloque que está hecho en pulgadas a un dibujo que está hecho en milímetros o en metros, y el bloque aparece gigante porque está hecho en otra medida, en otra unidad, digamos. Pero bueno, son todos pequeños ajustes que con el uso y con el tiempo uno va manejando. Claro. Así que bueno, como les decía, ahora después de la clase voy a subir este ejercicio para que ustedes tengan material como para ir dibujando. Voy a presentar la pantalla de vuelta y vamos a ver cómo vamos a seguir. Bueno, mientras ustedes vayan dibujando esto, nosotros vamos a ir haciendo un repaso rápido de las capas, de lo último que vimos en la primera parte. El tema del template lo vamos a ir haciendo paso a paso en la clase que viene para que les queden las capas, para que les quede lo que hablamos al principio, ¿no? Abrir el dibujo y que ya estén los elementos básicos como para poder empezar a dibujar. Y después vamos a empezar a hablar del tema de los bloques, ¿sí? De cómo se hacen, de para qué sirven. Nosotros en la última clase habíamos visto la diferencia entre agrupar y bloque, ¿sí? Ahora vamos a ver bien en profundidad las maneras de hacer bloques. Un bloque básicamente sirve para las cosas que repetimos
varias veces en los planos o que las incluimos y no tener que dibujarlas cada vez que las necesitamos. Esto pueden ser sillas, mesas, o sea, todo el mobiliario que se les ocurra, tanto de muebles, como de griferías, como de automóviles, como de medios de transporte, en fin. Esas cosas que se repiten y que sería muy tedioso tener que repetirlas, ¿sí? Tienen, no sé, no son difíciles de hacer, son bastante fáciles de manejar, tienen algunas particularidades. Vamos a ver, yo voy a subir también el apunte de cómo se hacen. Van a ver que en el apunte vamos a explicar eh, tres maneras de hacer los bloques, en la ficha solamente dos, ¿sí? Porque la tercera es como muy directa, muy desprolija, pero es una forma rápida de hacer bloques. Básicamente existen tres maneras y eso es lo que vamos a ver. Gustavo, el ¿Mm? ejercicio que vas a subir ahora, que es un poco de todo lo que vimos hasta ahora, ¿no? Sí. No tiene nada que ver con los bloques, ¿no? No, 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 no. No nada es que ver. este que son Ok, los, tipo un estaba mirando, integrador. sí. Sí, ya no me acuerdo, pasaron tan días Por que eso, como que no sé. por eso es Ah, para que no le pierdan el ritmo y recuerden los comandos y cómo no toqué funciona. nada en Por estos eso, días, por así eso, que por eso. Para desaceitar, para aceitarse un poquito. más que líneas y algunos triangulitos, algunas cosas básicas. Sí, y el de bloques, o que vas a mostrar que va a ser hoy o No, ahora no, lo también. vamos, no, no. Ah, El de ok, bloque seguramente lo veremos la otra un semana. poquito por ahí el viernes y el Ah, lunes de ok. la semana que viene. Pero por eso les Río digo, Nata. como vamos a estar haciendo estos tres clases de cosas teóricas o armando el template en clase, Sí. mientras tanto ustedes van a tener esta tarea Sí, como sí. para ir dibujando alguna otra cosa. Una vez que terminemos de explicar el tema de bloques, sí van a tener este ejercicio, que es armar dos bloques de dos maneras distintas. Y una vez que Ah, es un terminemos ejercicio. la parte de bloques, vamos a utilizar, y por eso se los digo ahora, algunos de los dibujos que hicimos durante la primera parte. Así que sería bueno que esos ejercicios los tengan a mano porque los vamos a usar para el sombreado, ¿sí? Para el sombreado, el degradado, para no tener que dibujar todo de vuelta, los vamos a usar de base para hacer los ejercicios de sombreado, que es el siguiente tema eh, que vamos a ver después de bloques. Igual si no lo tuviéramos, uno lo tiene guardado, ¿no? Por cualquier tema, están guardados todos acá en los cursos que fuimos, en los cursos fuimos haciendo en cada etapa. Así que se Bien, puede descargar de ahí de última. sí, sí, lo pueden Bueno, descargar de su entrega. sí. Eh, pero bueno, nada, eso como para tenerlo a mano y que sepan hacia dónde vamos. Eh, ¿Qué es eso, Molinete? bueno, mientras vamos viendo estos temas, vamos a elegir, o voy a elegir, supongo yo, una planta de una casa, como podría llegar a ser esta, eh, para que ustedes vayan empezando a dibujar. O sea, una vez que Con eh, auto y todo. veamos el tema de los degradados, el trabajo que siga de acá a fin de año va a ser hacer un plano, ¿sí? Un plano que nos permita después imprimir y hacer los planos que tenemos que hacer, ¿sí? O sea, vamos a hacer un ejemplo lo más completo que podamos, utilizando los comandos que, que, que ya saben, utilizando los bloques, los sombreados para lo que quieran sombrear. Hay un mínimo, o sea, un mínimo sería dibujar el plano y que se entienda, que tenga todos los elementos y después todo lo que uno le pueda aportar. Por ejemplo, el mobiliario no sería eh, una cosa que tengan que tener muchísimo detalle. Ahora, si ustedes, porque quieren darle mucho más detalle, bienvenido sea, ¿sí? Todo eso depende de hasta dónde quieran llegar.
Lo que quiero decir con esto es que hay como un mínimo, que es que el plano se entienda y que tenga todas sus partes. Y después vamos a ver si puedo... ¿Ese sería el plano, el que estás mostrando, el que tenemos que Tengo hacer? que ver si es ese o si es algún otro plano. En algunas oportunidades uso casas Uno que de... no incluye auto. No, eso es un bloque, no lo Ese- vas a tener que dibujar, no te preocupes. Eh, el auto ahí completito, está lindo ese plano, ¿eh? Qué bárbaro. Con la pileta. La pileta creo que es lo más simple debe ser la pileta. El colorcito azul. Upa. a ver, lo mínimo ni siquiera es esto que ustedes ven acá, porque esto ya tiene sólidos o degradados, qué sé yo, o el Claro. arbolito, ¿sí? Lo mínimo sería que estuviesen los muros, puertas, ventanas y el mobiliario, para que se entienda lo que es cada ambiente, cotas y textos, ¿sí? Va a llevar las cotas y textos también. Sí, espera porque están apagados. Están apagadas. Eso te iba a decir, sí. No tienen las cotas o sí, Porque están está apagados los layers. sí, Cotas y. y no sé por qué ni dónde están apagados, pero Unos cuantos, ¿eh? estaba. Sí, Se igual parece esto a los tiene. planos de acá. No, bueno, el tema es que este era el ejercicio para que los incluyan. Por ejemplo, tendrían que estar las cotas de los muros, el nombre de cada habitación, ¿sí? Y cotas generales. Tampoco es que tienen que estar todas las cotas. Cotas exteriores y cotas interiores en dos planos diferentes también para que no sea. Después eso lo vamos a ir viendo, pero para que no se amontone tanto la información. Eso sería como lo mínimo, ¿sí? Ahora, después, si alguien quiere, desea, tiene ganas, tiempo de embellecer su plano y ponerle, no sé, degradados, colorcito en el piso, darle como más cariño y amor, lo puede hacer, ¿sí? Obviamente todo va a depender del que dibuje. No se va a exigir esto, ¿ok? No tenga miedo, no se va a exigir. Ahora, el que quiera hacerlo, para que, no sé, la camita tenga un color, la mesita de luz tenga otro, el auto tenga otro color, lo va a poder hacer, tiene toda la libertad de hacerlo. Lo mínimo, que es en realidad, digamos, la práctica de pura y dura de hacer un plano, es lo que se va a pedir. El resto va a ser a gusto y placer del que dibuje, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces hay algunos que por ahí llegan antes, terminan y ¿qué hago, profe? Bueno, se puede hacer siempre un poco más, se puede dibujar siempre un poco más, se pueden dar más detalles a las cosas, en fin, siempre hay algo un poquito más para hacer, ¿no? Por ejemplo, no sé, estos bloques de puerta son bastante sencillos. Tiene la representación del marco, que es este rectángulo verde, el abatimiento de la hoja, que es el arco, y la hoja de la puerta. Pero existen otros, a ver si encuentro, otros bloques Esos bloques los tenemos que crear, ¿no? Ellos los van a tener que hacer, sí. Bien. No les voy a pedir que hagan el bloque de un auto, porque no tiene sentido. Pero sí los bloques más sencillos, sí, sobre todo para practicar cómo se dibuja. Pero bueno, hay bloques de puertas por ejemplo, que tienen muchísimo más detalle, que tienen el marco con todos los dobleces, que tienen la bisagra dibujada, el picaporte, en fin. Eso no se los voy a pedir, pero si ustedes llegan a terminar el plano al nivel que se pide y quieren seguir dibujando y para no meterles otro ejercicio, pueden seguir siempre completando con los detalles. ¿Qué es eso? Acá la bacha tiene los tres agujeros y el desagüe. Bueno, se podría dibujar la grifería vista desde arriba, se podría dibujar la ducha, en fin, siempre un detalle más se le puede dar. Pero no se va a exigir. Simplemente dice, no, profe, ya terminé esto,
con qué sí, o bueno, seguís dándole detalle, o seguís haciendo o completando el plano con colores, como para que se entienda más. Estos planos en general se usan mucho en diseño interior porque más que de arquitectura son planos para presentar a los clientes, ¿sí? Y a la gente que no entiende un plano, por ahí es más fácil que lo entienda con colores en los objetos que las líneas solas. Así que siempre se puede completar un poco más el plano y aparte, qué sé yo, uno le pone un color verde y ya sabe que es exterior, que no es parte de la casa. Nada, siempre sirve de ayuda, ¿no? Dentro de estos trabajos, obviamente vamos a estar viendo cotas, textos, escalas, cómo armar los planos, cómo hacer las ventanas, en fin, un montón de cuestiones teóricas y cómo se imprime, ¿sí? Nosotros vamos a imprimir los planos en PDF porque no estamos juntos y no tenemos impresora, por más que estuviésemos juntos allá en el centro, no tenemos impresora, así que no podremos imprimirlo tampoco. Pero sí lo que vamos a hacer son impresiones en PDF, que es una impresora electrónica, digamos. Ok, así que ese es el panorama. No, la diferencia con la primera parte del curso es que no vamos a estar viendo comandos todas las clases o una familia de comandos, sino que son como procesos ahora, ¿sí? Hacer un bloque es un proceso, por más que sea un comando, es un proceso un poquito más elaborado. Los sombreados no, los sombreados sí son un comando directo, pero bueno, textos y cotas ya también no es un comando directo, hay que armarlos, hay que saber un poquito más de escalas. Y además lo que vamos a ver son las escalas anotativas, que son muy útiles. Llevan su tiempo en explicarlo, o sea, es por ahí una cosa que lleva tiempo. No es difícil, pero lleva tiempo. Pero después de que uno las entiende y las maneja, son súper cómodas. Y lo bueno de eso es que, igual con el otro método también, uno puede fabricar sus cotas, sus textos, y también los puede guardar en la plantilla. Entonces ya tienen, cuando abre la plantilla que uno va haciendo, ya tiene sus textos, tiene sus cotas, tiene sus capas, lo único que le queda es dibujar. Porque hacer textos y hacer cotas son procesos, primero que se hacen pocas veces, y después que sí llevan su tiempo, que hay que ver unas cuantas cosas para armarlos, tener en cuenta cómo queremos que salgan, las alturas, las medidas, no son directas. O sea, por ejemplo, no sé, tienen conceptos que cuando uno imprime un plano, no importa la escala, los textos deberían salir en el mismo tamaño en todas las escalas. Entonces hay que ir acostumbrándose a esos conceptos que por ahí no son tan lineales. Los vamos a ver, los van a entender sin problema, pero que ya no es tan directo lo que tenemos que resumir. Así que bueno, eso es lo que nos depara esta parte del año. Ahora en un rato les subo el ejercicio y les subo también ¿cómo es? El teórico de bloques, pero el viernes vamos a empezar o vamos a hacer el template integrando las capas y la línea de metro y la cota y lo que habíamos hecho en la primera parte del año, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Nada? No, por ahora. ¿Están con ganas?
¿Están con ganas de empezar? Está de vuelta, sí. Bueno, Sí. hagamos una cosa. La verdad es muy temprano, tampoco los quiero agotar de entrada. A mí lo que más me interesa, y de verdad, es que empiecen a dibujar otra vez, porque es la base de todo. Así que si les parece, yo apenas terminamos acá, se lo subo y los que puedan aprovechar este tiempo que se lo tienen dedicado al curso para empezar a dibujarlo, háganlo. Acuérdense, no lo dejen para el final, después se juntan. Esto acá también va a pasar, así que no dejen para el final. Si tienen ahora un rato más, aprovechen aunque sea para verlo y para empezar a dibujar. Yo enseguida lo subo. Bueno, ¿Les parece? Bueno, sí, Y el sí. viernes sí, va a ser una clase más larga. Los que puedan tener AutoCAD abierto mejor, así lo vamos haciendo juntos, el tema del template. Dale. Y a refrescar un poco esos temas. Ahí busquen el apunte donde está explicado cómo se hace. Se acuerdan que hay unas preguntas que tienen que contestar cuando se arman. Así lo armamos de cero y refrescamos esos temas que quedaron ya al principio de año, que por ahí se olvidan. ¿Mm? Bueno, ok. Y Bueno, acuérdense, vamos a estar entrando en este tablón nuevo de avanzado. del ¿Ok? avanzado. Sí, sí. ¿Listo? ok. Perfecto. Bueno, gente, me dan 10 minutos y ya lo van a tener, ¿sí? Bueno, ¿Listo? Listo. Bueno, Dibujen, Hasta el dibujen. viernes, Hasta el hasta el viernes con viernes. todo. Que estén bien. gracias. Chao. Bien. Bye. hasta luego. Nos vemos. Gracias.